Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores. En esta ocasión vamos a ver cómo programar la placa de evaluación express de Microchip. Aquí tenemos el manual de la placa y consiste en dos partes. Tenemos la parte del programador y la parte de aplicación. En la parte de aplicación tenemos el microcontrolador que vamos a programar y también viene conectado a unos componentes como son unos LEDs, un potenciómetro, un botón y un sensor. Para la parte del programador necesitamos conectar la placa mediante USB a la computadora. En la computadora le vamos a pasar el archivo .exe que contiene el código de programa y esta parte se va a encargar de programar el microcontrolador. De este lado tenemos los componentes de la placa. Inicialmente nos muestra en el número 1 que tenemos las conexiones de entrada y salida para el microcontrolador. Después tenemos el microcontrolador PIC16F18855, que es el que vamos a programar. Después tenemos un socket microbus, que es para la conexión con el microcontrolador. Y aquí nos muestra algunos pines de comunicación, los de 3.3 volts, 5 volts y GND. Después tenemos LEDs. En este caso tiene 4 LEDs para programarlos. También tenemos un potenciómetro y un botón que podemos programar con el microcontrolador. Después tenemos un botón de reset de Master Clear. Tenemos una conexión para batería. Podemos colocar una batería externa. Tenemos el conector micro USB para hacer la comunicación con la computadora. Y finalmente tenemos un LED de status que nos indica cuando está corriendo el programa de color verde y de color rojo nos indica cuando estamos programando el microcontrolador. Muy bien, ahora vamos a ver más a detalle el circuito de la placa. Aquí tenemos la parte del circuito de aplicación donde tenemos el PIC16F18855 y tenemos algunos componentes conectados. En los pines A0, A1, A2 y A3 tenemos conectado a una resistencia de 1 kilo ohm con un LED rojo y AGND. Entonces podemos programar estas salidas digitales para encender los LEDs. Después tenemos en el pin RA4 que va conectado con una resistencia de 1 kilo ohm a un potenciómetro de 10 kilo ohms que va conectado a 3.3 volts y a GND. Entonces aquí tenemos una entrada analógica. Después tenemos en el pin A5 conectado a una resistencia de 10 kilo ohms a 3.3 volts y también conectado a un botón que va a GND. Esto es una configuración pull-up, es decir, que cuando dejamos de pulsar el botón se va a enviar un pulso de señal, en este caso de 3.3 volts. De este lado tenemos unos pines de comunicación. Con estos podemos programar el microcontrolador de una forma externa a la placa. Por ejemplo, aquí dice que con el PIC 3. Después tenemos el socket microbus, donde están conectados algunos pines de comunicación. Por ejemplo, también el PWM. Las interrupciones externas tenemos los pines de 3.3 volts, 5 volts y GND. De este lado tenemos otros pines. Tenemos aquí el pin de Master Clear conectado a una resistencia de 10 kilo ohms a 3.3 volts. El pin de VDD también va a 3.3 volts. Y aquí también tenemos un capacitor de 0.1 microfaradios a GND. Después aquí arriba tenemos un sensor de temperatura y este lo podemos programar mediante la comunicación I2C. También tenemos dos salidas que van conectados a los pines A6 y A7 y estas salidas son indicadores de nivel. Se activan cuando tenemos un nivel de temperatura alcanzado que nosotros podemos programar. Muy bien, esos son todos los componentes que contiene la parte de aplicación de nuestra placa. De este lado tenemos la parte del programador y simplemente aquí vamos a destacar que tenemos un regulador de 3.3 volts. Tenemos aquí el conector de batería. Podemos colocar una batería externa y este va conectado con el pin de BUSB, que sería también para conectarlo a la placa y nos dé un voltaje de 5 volts. Aquí estaría. Esta parte simplemente es para el programador y contiene un PIC 18 LF25K50. Esto realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es la parte del microcontrolador que queremos programar y los componentes que podemos también utilizar para programar nuestro microcontrolador. Y eso es todo lo que tenemos. Ahora vamos a ver un poco más a detalle el microcontrolador PIC16F18855.
De este lado tenemos la hoja de datos del PIC16F18855 y nos dice que puede funcionar con un reloj de 32 MHz. Tenemos también los timers 2, 4 y 6 de 8 bits. Tenemos el timer 0, 1, 3 y 5 de 16 bits. Tenemos otras especificaciones. De este lado tenemos una memoria flash de 14 kilobytes. Tenemos una memoria SRAM de 1 kilobyte. Y tenemos una memoria EEPROM de 256 bytes. De este lado tenemos el rango de operación de 2.3 volts a 5.5 volts para el microcontrolador que vamos a utilizar. De este lado tenemos otras especificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el comparador y el PWM. Tenemos 16 bits de resolución para el comparador y 10 bits de resolución para los pines PWM. En este caso nos dice que tenemos dos pines PWM que funcionan con 10 bits. De este lado tenemos la comunicación EUSART RS232, RS485 y es compatible con LIN. Y nos dice que tiene dos módulos de comunicación SPI y dos módulos de comunicación I2C. Después tenemos los periféricos analógicos y aquí nos dice que funciona a 10 bits con hasta 35 canales externos. Aquí tenemos dos comparadores, tenemos un convertidor de digital a analógico de 5 bits y de este lado tenemos lo que es el oscilador. Nos dice que podemos seleccionar la frecuencia o el rango de frecuencias de hasta 32 MHz. Tenemos otro oscilador interno de 32 kHz. De este lado nos dice que tenemos tres modos de cristal resonador de hasta 20 MHz. Igualmente tenemos tres modos de reloj externo de hasta 20 MHz. Y eso es todo lo que vamos a ver. Y lo que nos va a interesar para nuestro primer programa es esta parte que podemos seleccionar la frecuencia de operación, pero vamos a ver cuál es esa frecuencia que podemos colocar. Aquí tenemos el diagrama de bloques de la parte del oscilador y aquí tenemos el oscilador interno de 1 a 32 MHz y nos dice aquí que podemos seleccionar la frecuencia de oscilación con este registro. Vamos a ver el registro. De este lado tenemos el registro y nos dice que aquí podemos seleccionar el oscilador y como vemos tenemos que podemos seleccionar la frecuencia de oscilador de 1, 2, 4, 8, 12, 16 y 32 MHz. Entonces no podemos colocar cualquier frecuencia, debemos de utilizar cualquiera de estas frecuencias 1, 2, 4, 8, 12, 16 y 32 MHz. Muy bien, ahora que ya sabemos esto podemos programar el microcontrolador. Vamos a ver dos formas de programar el microcontrolador. La primera es utilizando Pixel o CCS y la otra es utilizando MPLAB. Y lo que vamos a hacer es simplemente utilizar los LEDs que van conectados al microcontrolador en los pines A0, A1, A2 y A3. Muy bien, inicialmente vamos a programarlo en Pixel Compiler. Vamos a crear un nuevo proyecto, archivo nuevo proyecto. Y aquí ya tengo una carpeta donde voy a guardar el proyecto. Lo voy a llamar como primer programa. Muy bien, le voy a dar en guardar. Y aquí vamos a buscar el microcontrolador que es PIC16F18855. Aquí está PIC16F18855. Y aquí le vamos a dar en el oscilador interno porque vamos a usar el interno. Y como ya vimos, podemos colocar una frecuencia de hasta 32 MHz. En este caso yo voy a colocarle 16 MHz. Ahí están. Así lo voy a dejar y le voy a dar en crear proyecto. Aquí inicialmente lo voy a compilar. Y después me voy a ir aquí a archivos, voy a abrir el archivo .h. Y aquí tenemos el oscilador interno que vamos a utilizar. En este caso le coloqué 16 MHz. Aquí podemos modificarlo. Le voy a dar en cerrar. Y lo que vamos a hacer simplemente es encender y apagar los LEDs.
En este caso colocamos output-bit. Entre paréntesis vamos a colocar el pin, en este caso es el pin A0, pin-A0, coma, y colocamos 1 para encender ese pin o para encender el LED conectado al pin A0. Voy a copiar y pegar estos y vamos a encender el pin A0, A1, A2 y A3. Y voy a copiar también todo esto. Lo voy a pegar de este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es apagar los LEDs. Voy a colocar aquí 0, 0 y 0. Entonces lo que estamos haciendo es encender el LED conectado al pin A0. Después encender el LED conectado al pin A1, A2 y A3. Y después de que tenemos los 4 encendidos, vamos a apagarlos, iniciando por el LED conectado al pin A0, después el A1, A2 y A3. Para ello vamos a dejar un delay, vamos a colocarle delay-ms y vamos a colocarle 200 milisegundos. Entonces entre cada LED vamos a colocar 200 milisegundos. ¿Ok? Y esa sería la secuencia para encender y apagar los LEDs. Ahora le voy a dar en compilar. Y lo siguiente que voy a hacer es darle clic derecho aquí y darle en mostrar en el explorador para que me abra la carpeta que contiene mi programa. Aquí tenemos la carpeta que contiene el programa y en este caso lo que debemos de buscar es el archivo con terminación .exe. Este sería el archivo que le debemos colocar a nuestra placa. Vamos a ver la placa. Aquí tenemos la placa y lo único que vamos a hacer es utilizar un cable micro USB a USB para conectar la placa a la computadora. Vamos a conectarlo. Muy bien, en este caso se va a encender el LED de color verde. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a la carpeta de nuestro proyecto. Y aquí, como ves, ya se apareció lo que es la placa con el nombre Express. De este lado debemos colocarle el archivo para que se programe la placa. Me voy a regresar a mi carpeta y lo único que voy a hacer es arrastrar el archivo a la memoria de la placa o simplemente le doy en copiar. Aquí en copiar me voy a la placa y después le doy en pegar. Y como te darás cuenta ya se programó el microcontrolador. Ahora para reprogramar el microcontrolador vamos por ejemplo a darle 100 milisegundos para que cambie el programa y ver cómo reprogramar el microcontrolador. De este lado voy a compilar. Ya se compiló. Nuevamente me voy aquí, mostrar en el explorador. Y ya tengo un nuevo archivo con el programa actualizado. Nuevamente le voy a dar en copiar. Me voy a la memoria de la placa. Le doy en pegar. Y en este caso, como es el mismo programa, simplemente le voy a dar en reemplazar archivo de destino. Y como te diste cuenta, ya cambió el programa y ahora los LEDs se encienden más rápido. Muy bien, eso es todo lo que vamos a hacer para programar nuestro microcontrolador. Simplemente pasarle el archivo .exe a la placa. Para programar la placa en MPLAB, aquí tenemos el programa e inicialmente lo que hacemos es configurar los bits y elegimos la opción HFINT32 que elige el oscilador interno a 32 MHz. Después aquí también desactivé el watchdog y desactivé el bajo voltaje. Después definimos lo que es el cristal o la frecuencia de oscilación, en ese caso a 16 MHz, para que sea el mismo ejemplo que en Pixel Compiler. Ahora, para establecer la frecuencia tenemos dos opciones. Una es con el registro OSCON 1
que lo que hacemos es elegir el oscilador interno con este registro y después dividimos entre 2 la frecuencia. Como sabemos, el oscilador es de 32 MHz y si lo dividimos entre 2 tendremos una frecuencia de 16 MHz. La otra es utilizando el registro que ya vimos en la hoja de datos, que es el HFFRQ, y colocamos la opción de 16 MHz. Entonces tenemos dos opciones para elegir la frecuencia de oscilador. Después aquí simplemente configuramos los pines como salidas, el pin A0, A1, A2 y A3. Configuramos en estado bajo el pin A0, A1, A2 y A3. Y aquí inicialmente encendemos el primer pin, que es el pin A0, colocando esta instrucción igual y colocamos un 1. Dejamos un delay, en este caso de 200 milisegundos. Nuevamente aquí encendemos el segundo LED, que es el pin A1. Dejamos un delay, encendemos el pin A2. Dejamos el delay, encendemos el pin A3. Dejamos un delay y después apagamos los pines A0, A1, A2 y A3. Y así es como realizamos la misma secuencia utilizando el código nmplab. Ahora lo que hacemos simplemente es compilar. Y ya que se compiló, vamos a la carpeta donde guardamos nuestro proyecto. Aquí tengo la carpeta. En este caso, aquí está la carpeta de mi programa. Vamos a la carpeta dist, default, producción y aquí tenemos el archivo .exe. Ahora lo que voy a hacer es pasar este archivo a la memoria de la placa o simplemente le voy a dar en copiar. Me voy a la memoria y le doy en pegar. Y como ya te diste cuenta, ya cambió el programa de la placa. Y esa sería la secuencia utilizando un programa de MPLAB. Muy bien, recuerda que te dejo en el link de la descripción los programas y la información de la placa y recuerda que también te puedes suscribir y comentar para más contenido en este canal.